Doctor Manuel Riera nos habla de la libre competencia de precios. Hablamos de resiliencia del sector lácteo con el ingeniero Javier González. Bienvenidos hoy nuevamente para compartir con todos ustedes Poder Agropecuario en su versión televisión. Espero que estén bien, estamos entrando en una semana muy importante porque se ve que estamos realizando bien los deberes en esta cuarentena inteligente. Nos seguimos a la segunda fase. Me alegro de que se esté nuevamente moviendo las actividades. Pero tengan en cuenta que tenemos que seguir cumpliendo con lo que nos indica el Ministerio de Salud Pública. Estemos atentos y hagamos bien los deberes. Con esta recomendación comenzamos hoy el programa porque queremos sumar también a lo que es la producción del Paraguay para alimentar al mundo. Ahora comenzamos el programa con una entrevista muy interesante vía Zoom. Lo hicimos con el doctor Manuel Riera. Recuerden de que habíamos tocado el tema del precio de la carne en otra programación. Lo tuvimos al ingeniero Luis Petengil como protagonista de un sector. Hoy lo tenemos al doctor Manuel Riera, que nos aclara la posición de la Asociación Rural del Paraguay. Compartimos con ustedes esta entrevista. Nosotros, desde la Asociación Rural, defendemos la libertad de la competencia, defendemos la libertad de mercado, defendemos el sistema capitalista, pero exigimos que el mercado o que el precio sea realmente el producto del libre juego de la oferta y la demanda. Cuando el mercado no es perfecto, cuando el mercado es imperfecto, entonces las cuestiones se complican. Nosotros notamos que en este momento en Paraguay, dada la ausencia de mercados disponibles, dadas las dificultades que estamos teniendo a nivel mundial, a nivel global, con la demanda en general y la escasez de demanda, empiezan a notarse las dificultades. Como dijo alguien, no me acuerdo dónde leí últimamente, es decir, cuando baja la marea, uno sabe quién se está bañando desnudo. Y tenemos un mercado imperfecto en donde 7 marcas o 7 empresas manejan la industria de la carne. Es decir, todo el proceso de industrialización de la carne que producimos, 145.000 o más ganaderos, está concentrado en 7, de los cuales uno de ellos tiene un poder, una posición dominante, como dice la Ley de Defensa de la Competencia, que hace que faenen más del 40%. Lo que nosotros notamos es que hay indicios de que los precios no son el resultado de la libre oferta y la demanda, sino son el resultado de estas asimetrías y de este mercado imperfecto. Entonces, saquemos el periodo de la cuarentena y analicemos los números antes de la cuarentena y habremos visto que la brecha se abre. Es decir, los frigoríficos siguen recibiendo el mismo precio por el mismo producto que nosotros mismos le entregamos, que ellos procesan para los mismos mercados de siempre, y nosotros cada vez recibimos menos. Entonces, haciendo un análisis de los márgenes brutos, no estamos entrando en el detalle de margen neto, nosotros vemos que hay una caída para nosotros del 30% del precio del kilo de carne al gancho. Y para los frigoríficos el precio o se mantuvo o subió. Nosotros no estamos en contra que la gente haga el margen que crea que tenga que hacer, pero siempre que lo haga dentro de las reglas del mercado. Entonces, la Asociación Rural hace más de un año presentó un pedido a la CONACOM diciéndole: estudien el mercado de la carne y díganos si está funcionando correctamente. Si no está funcionando correctamente, hay que corregir las distorsiones del mercado. Nosotros notamos que este margen enorme entre el precio internacional y el precio que recibimos nosotros es como la fiebre. En algún lado hay infección y esa infección tiene que ser detectada. Y una vez determinado dónde está el problema, buscar la solución.
Pero lo que no podemos es seguir jugando al gato y al ratón, en donde nadie ve nada, el Estado no cumple con su papel de garantizar las leyes de defensa de la competencia, nosotros simplemente nos estamos fundiendo y los frigoríficos están haciendo lo que quieren. ¿Qué les parece esta primera parte de la entrevista del doctor Manuel Riera? Un verdadero conocedor de tradición familiar y ya lo escucharon ustedes, pero vamos a continuar escuchándolo en esta parte que nos dice que no es una pelea entre los frigoríficos y los productores porque ellos se sienten parte de la cadena de producción. Entonces, no es una pelea contra la industria, porque formamos parte de la cadena de valor de la carne. Es una discusión por la defensa de las leyes de la competencia. Porque esta película ya la vimos en el problema del algodón. Cuando Paraguay era la estrella de la exportación de una fibra de algodón que tenía un prestigio mundial ampliamente reconocido, los intermediarios o los acopiadores de algodón se dedicaron a enriquecerse a costa del productor algodonero y terminaron fundiendo el negocio y el rubro del algodón que hasta hoy no se recupera. Sí. Las desmontadoras del país terminaron yéndose del país y vendiéndose como hierros viejos o como hierro que tenía que ser rearmado, reensamblado en los países donde sí funcionaba la producción. Y a esto hay que agregar el agravante de la crisis que estamos viviendo, Edith. El ministro de Hacienda informó que hoy en día estamos con un nivel de endeudamiento del 23% del Producto Interno Bruto. Es un Producto Interno Bruto que viene en picada como consecuencia de todos los problemas que está ocasionando la pandemia a nivel mundial y en el país. Habló de que inclusive podíamos llegar al 30%. La pregunta que nosotros nos hacemos es, en un país donde la mayor generación de divisas y de recursos es la energía y después el campo, llámese granos o carne, o granos y carne, ¿quién va a pagar la deuda? Si las empresas del campo no generan renta, no hay impuestos. Si no hay impuestos, no hay manera de pagar la deuda. Si las empresas están quebradas o gravemente afectadas por la crisis, el Estado tampoco puede aumentar impuestos. Entonces, ¿cómo se va a pagar la deuda si no defendemos al sector productivo y si no defendemos a las empresas? Nos va ampliando sobre este tema y de los problemas que tiene un productor ganadero en nuestro país. Pero ahora bien, vamos a conocer con él también los diferentes mercados y más todavía por qué Paraguay hoy no puede conseguir más mercado y específicamente habla sobre China continental. ¿Por qué el Paraguay no tiene la disponibilidad de todos los mercados disponibles para alimentos en el mundo? Nosotros tenemos nominalmente, algunos hablan de 40, otros hablan de 70 mercados, pero nominalmente habilitados. Realmente usamos 5, es decir, Chile, Rusia, Israel, Taiwán, Vietnam, Brasil, algo de la Unión Europea en este momento. Pero en total, el 70% de la producción se va a Chile y a Rusia. ¿Cuál es el problema? El tipo de animal que compra cada uno. Hay mercados que exigen cortes premium como lomito, lomo, peseto, y hay otros mercados que llevan carne congelada para procesos industriales. Normalmente quienes llevan cortes premium llevan los cortes de animales jóvenes como los machos que se engordan en 2 años, un poco menos, un poco más, pero ahí estamos, ¿verdad? La carne industrial se produce con vacas. Las vacas, terminada su ciclo productivo, se faenan. Es carne buena, es carne rica, son animales muy lindos, pero son animales de 12 años, o de 10 años, o de 8 años. No es el mismo animal de 2 años, de la terneza de un animal de 2 años. Entonces, el 50% de la producción de la ganadería es hembra, el 50% es macho. ¿Qué hacemos con las hembras? Las hembras son consumidas por los mercados de volumen, aquellos que exigen cantidad de kilos y generalmente congelados, siempre sin hueso. El problema del hueso es un problema de
de costo, no es cuestión de exportar y pagar flete por hueso. ¿Quién compra carne industrial? Y compra Rusia. El problema de Rusia es que Rusia, con sus problemas financieros, con el problema del petróleo, con la devaluación del rublo y con su plan de autoabastecimiento de carne, vino bajando la demanda de carne. Hace 9 años Rusia compraba 560.000 toneladas de carne. Hoy en día compra 230.000 toneladas y sigue bajando. ¿Quién es el otro mercado que compra volumen? Y compra China y compra el Asia. China hace 9 años, al igual que Rusia, consumía 19.000 toneladas de carne. Hoy consume 1.700.000 toneladas de carne y se habla que como consecuencia de la crisis porcina o de la epidemia porcina, China va a consumir probablemente 2 kilos más de carne por chino. 2 kilos más de carne por chino. Si fuera de carne vacuna, por 1.400 millones de chinos, estamos hablando de 2.800.000 toneladas más de carne. No hay carne en el mundo para dar de comer a los chinos. Paga además una diferencia de casi $1.000. Por el mismo producto que Rusia nos paga $1.000 menos. Entonces la gran pregunta que nos hacemos todos es, ¿por qué estamos fuera de China? Cuando China quiere comprar lo que nosotros queremos vender. Interesante hasta este momento la entrevista con el doctor Manuel Riera, pero es importante mimar un poco a aquellas empresas que nos siguen diciendo que sí a los multimedios de poder agropecuario. A pesar de esta cuarentena, siguen diciendo Paraguay puede, poder agropecuario también, y nos siguen apoyando. Es importante escuchar estas recomendaciones de las empresas que nos apoyan. Si nos referimos a lo dulce, azúcar Alcotec, desde J. Eulogio Estigarribia a sus mesas, encontrarás en las góndolas de los supermercados del país, en sus 2 presentaciones, empaquetados o a granel. Alcotec Sociedad Anónima, producción de azúcar y etanol. Más puestos de trabajos para el país. Equidzone, productos 100% no tóxico. Ratón Plus, 2 efectos. Ratón Poderosa, Ratón Seme, Ratón Mosca. Producido en Paraguay, fabricado en Paraguay. Paraguay primero en industria. El granero es la harina que yo prefiero. Salen mis comidas con más sabor. Con el granero salen mejor. Ricos panes, ricas tortas y lo que quiero. De las pastas ni que hablar, en mi casa no puede faltar. Harina El Granero es calidad. Con harina El Granero todo sale mejor. Del grupo Trax Service Sociedad Anónima. El Corral Sociedad Anónima. 24 años concretando buenos negocios en ferias de consumo e invernada. El Corral Sociedad Anónima. Ahora también con remate online. www.elcorral.com.py. Call Center 0800 11 2200. El Corral. Ruta Transchaco, kilómetro 14,5. Mariano Roque Alonso. Y seguimos aquí con todos ustedes. Espero que sigan bien también, porque vamos a continuar conociendo el sector de la producción en nuestro país. Vamos a continuar escuchando al doctor Manuel Riera y vamos a conocer bien esta cuestión del mercado de la carne en el mundo. Si el problema de Paraguay es financiar lo que ahora estamos soportando, date cuenta que el Paraguay tomó $1.600 millones para resolver el problema de la crisis pandémica
y el ministro de Hacienda colocó bonos por otros 1.000 millones de dólares. Son 2.600 millones de dólares. Los que hacen los números dicen que si nosotros le exportamos a China vamos a generar entre soja y carne, o sea, no, entre granos y carne, arroz, maíz, soja, sésamo y carne, más o menos una diferencia en más de 1.000 millones de dólares por año. Si en el 2022 Itaipú cancela su deuda, le va a dejar a Paraguay en energía o en dinero otros 1.000 millones de dólares. Estamos hablando de 2.000 millones de dólares y acabamos de tomar 2.600 millones de dólares. Déjennos exportar a China, déjennos exportar a Asia, generemos esos 1.000 millones de dólares, que tiene varios efectos saludables. El primero, no nos endeudamos. El segundo, son divisas genuinas. El tercero, son divisas que entran al sector privado. Luego, el sector privado multiplica ese dinero, porque ese dinero va a transportistas, a repuestos, a combustible, a gente que alimenta a las personas, a venta de ropa, a todo lo que el sector privado consume. Eso mueve la economía porque el consumo genera cadena de pago y mueve la economía. Los 1.000 millones de dólares de Itaipú que pudieran venir, esos van al Estado y van a obras públicas eventualmente y van a gastos rígidos. No viene directamente al pueblo. Entonces, si queremos bienestar para nuestra gente, si queremos seguir pagando impuestos, si queremos pagar la deuda, si no queremos aumentar el endeudamiento que ya luego está muy elevado y queremos mantener este equilibrio fiscal que teníamos y que ahora en este momento se fue al 3% del Producto Interno Bruto, solamente tienen que dejarnos venderle a China. Ni siquiera tenemos que inventar la rueda. ¿Y qué hace falta para eso? Siempre todos nos preguntamos, ¿qué es lo que explica que Paraguay no abra el mercado de China? Puede ser que haya razones que nosotros no conocemos, pero entonces el gobierno tiene la obligación de explicarle a los productores que creamos una carne que hoy en día es tan reconocida en el mundo como Chilaver antes. Alguien nos tiene que explicar por qué no. Y si la razón que nos dan es suficiente y es convincente, pues entonces diremos, tiene razón el gobierno, sigamos remando sin China. Pero si no hay razones que expliquen esto justificadamente, no nos pueden exigir a nosotros, después de haber hecho el esfuerzo que hicimos, que sigamos soportando estos precios. Date cuenta que hay 16 millones de kilómetros cuadrados de la República del Paraguay destinados a la agricultura y a la ganadería, con toda la inversión que eso representa para 150.000 productores ganaderos y no sé cuántos productores agrícolas, frente al costo de las inversiones de los frigoríficos. Creo que hay 14 frigoríficos. Asumamos que los 14 frigoríficos cada uno valga 20 millones de dólares. Estamos hablando de 350 millones de dólares de inversión. ¿Cuánta inversión hay en 16 millones de kilómetros cuadrados? Sí. Hace un cálculo simplemente a $1.000 la hectárea. Tenemos que encontrar la manera que quienes asumen la responsabilidad de dirigir las políticas públicas del país nos digan por qué no tenemos acceso a los mejores mercados del mundo en este momento para colocar aquellos productos que son los que distinguen y hacen la diferencia. Escuchen ustedes lo que nos dice el doctor Manuel Riera. A veces no conocemos y queremos opinar. Por eso estamos aquí para poder aclarar y ver qué nos dicen los protagonistas de la producción. Y hablando de protagonistas, vamos a escuchar ahora al ingeniero Javier González. Él es vicepresidente de la Cámara de Industriales Lácteos de nuestro país. Nos explica casi similar al problema que ellos tienen hoy día, tanto en la comercialización y en la producción, pero en el sector lácteo. Como todos los otros sectores, la industria láctea no escapa de toda la problemática que tiene. Como le estaba diciendo a otros medios, tenemos algunas ventajas que nos permitieron sobrellevar mejor la situación, porque al tratarse de una industria de alimentos y una industria otra vez
de consumo básico, y en particular la cadena láctea ya hace muchos años se adhirió a lo que se le conoce como el Códex Alimentario. El Códex Alimentario tiene una serie de medidas que van siendo hechas por los procesadores de alimentos con el fin de garantizar la calidad y sobre todo la inocuidad de los alimentos. Eso por un lado técnico, entonces nos toma una situación como esta técnicamente y mayormente no tenemos problemas de adecuaciones. Tenemos algunos ajustes que hacer, pero ya venimos lavándonos las manos, usando el tapabocas, uniforme, limpiando, desinfectando salas, haciendo análisis y todo eso. Pero sí lo que tendríamos que hablar es del mercado. Y ahí yo quiero hacer dos apreciaciones. El mercado a veces está en recesión, pero en otras veces el mercado está paralizado. Y en esta cuarentena, en el primer round, de esto fácilmente 45 días, un mes y medio, estuvo paralizado el mercado. Entonces, ni si hacías oferta vos no movías un producto. ¿Por qué? Porque la gente de la noche a la mañana o se quedó sin empleo, o se quedó sin poder adquisitivo, o se quedó encerrado, hubieron algunas compras puntuales, las famosas compras de pánico que le dicen, pero eso absolutamente no es la realidad de las cosas. Eso es una cuestión muy puntual. Hoy es 100, mañana es 0. Entonces, principalmente una gran parte de la población que su consumo era el día a día, se paralizó eso. Y también la otra cuestión que hubo fue la priorización de consumo. Entonces, ¿qué hizo la gente? Como es lógico en una situación de crisis, o le da prioridad a ciertos productos de lo que venías comprando. Entonces, le da prioridad a la leche, por supuesto, porque usa para el desayuno, la merienda, pero ya no le da prioridad a otros productos que a lo mejor eran tu gusto o comprabas como complemento o porque tenías un poco de ingreso y te daba ese tipo de cosas. Por decir, los gimnasios se cerraron. La gente a lo mejor que hacía un tipo de actividad física consumía un yogur con cereales, un yogur light, eso murió. Todo lo que tenga que ver con el consumo de restaurantes. Había productos, ingredientes lácteos que se canalizaban a través del canal gastronómico. Entonces eso murió. Entonces yo no puedo decir vendo más queso, vendo más esto, no. Vendo de 50 productos, hoy a lo mejor vendo 2 o 3. El resto tengo que ver cómo me hago. ¿Qué hago con eso? Entonces, en términos de comerciales, sí hay una cuestión muy importante, que las empresas están haciendo todo lo humanamente posible para poder estocar de alguna manera, direccionar en otra manera. Inclusive si ustedes ven a nivel comercial, inclusive hay lugares donde se incrementó, por ejemplo, la oferta de 2x1, en algunos inclusive 3x1. Pero si no hay plata, ni aunque haga 5x1, no funciona. Entonces no hay caso. Y esa es un poco la realidad, ¿verdad? Esperemos que con este inicio de la fase de esta cuarentena inteligente se vaya reactivando todos los sectores, la economía y otra vez con eso el consumo. De hecho, ya tenemos proyecciones negativas para el crecimiento de este año. El PIB va a crecer de forma negativa, con lo cual ya esperamos un descenso de consumo, por más que, digamos, se den ciertas acciones o cierta ayuda o ciertas condiciones. Ya los economistas están diciendo entre el menos 2%, y cuando no hay crecimiento nacional, no hay crecimiento de consumo, no solo lácteos, de ningún rubro. ¿Qué les parece lo que nos dice el ingeniero Javier González en cuanto al sector lácteo? También similar los problemas que tienen en cuanto a la producción y la comercialización con esta situación que estamos viviendo no solamente en Paraguay, sino en el mundo. Pero ahora vamos a seguir escuchando al doctor Manuel Riera sobre lo que es la comercialización, el precio de la carne. El artículo de Pablo Herken de hoy, que habrás leído, dijo: la exportación se tiñó de campo. Y es cierto, el campo salvó el país, el campo va a salvar al país, el país nos debe salvar a nosotros. Esta es la realidad. Sí, doctor, ¿y qué hay de esto de que también, todavía, como decís vos, que el gobierno nos sale a dar a luz, de que tenemos amistad de 60 años con Taiwán,
y que China continental exige al gobierno que rompa esa amistad para poder ingresar con la carne y con los otros productos a China continental. Sí, yo sé que ese es un problema que tiene que resolver el presidente de la República y el gobierno que le acompaña, ¿verdad? Los asesores que tiene. Pero ayer escuché una frase fantástica, es decir, Taiwán es amigo de Paraguay hace 70 años. Dígame cuántos años hace que los ganaderos somos amigos de Paraguay. 200 años. ¿O qué creen que comieron los ejércitos de López durante la guerra del 70? ¿O qué comieron los ejércitos del mariscal Estigarribia durante la guerra del 32 al 35? Si no era la carne que producían los ganaderos. ¿Y qué creen que es lo que estamos pagando durante todos estos años? ¿Qué son 70 años frente a 200 años? Además, vamos a ponernos en los últimos tiempos que Taiwán fue más generosa. Se habla de 150 millones de dólares por año de regalo. Sí. ¿Qué implica eso? Que el Paraguay, siendo un país soberano, que hizo bien los deberes, que genera riqueza, es un mendigo de Taiwán. Está recibiendo una limosna de Taiwán. Estamos como parados en el semáforo de Taiwán, cuando que nosotros estamos en condiciones de producirle al país 1.000 millones de dólares más o menos entre granos y carne. El Paraguay recibe unos 4.000 millones de dólares. Recibiría 5.000 millones de dólares contra 150, con la dignidad de recibirlos de nuestro propio esfuerzo, de nuestro propio trabajo, y no porque estamos parados en el semáforo de la historia de Taiwán. Cuando a mí me dicen hay que negociar mejor con Taiwán, yo no tengo problema en que hagan, pero no a costa de. Por eso yo decía, yo no quiero negociar con Taiwán si el precio de negociar con Taiwán es quedarme sin los demás. Tampoco quiero negociar con China continental al precio de quedarme sin Taiwán. Lo que quiero es tener los dos mercados. ¿Por qué Estados Unidos tiene los dos mercados y nosotros no? ¿Verdad? Estados Unidos acaba de cerrar un negocio, no sé cuántos miles de millones de dólares con Taiwán, y hace lo mismo con China. Y todo el mundo hace eso, menos nosotros. Necesitamos un mejor negociante, doctor. No, necesitamos sencillamente que nos expliquen cuál es la razón que justifica que actuemos de esta manera. Y si no hay una razón, y si es otra vez la razón política, ya sabemos el daño que causa la razón política. Cuando tuvimos el problema de Mercosur y Pepe Mujica en su sincericidio dijo la razón política sobre la razón jurídica y pagamos el precio. Bueno, esta vez, si la razón política está sobre la razón económica, estamos pagando el precio. Entonces, hagamos los números y veamos si esa razón política realmente justifica el precio que estamos pagando. Porque como todas las cosas de la vida, los actos de los hombres se evalúan en una relación de costo-beneficio. Es decir, yo estoy dispuesto a pagar ciertos costos para obtener tales beneficios. Pero cuando los beneficios son magros y los costos son altos, uno se pregunta si seguir haciendo más de lo mismo ya no es estupidez. Entonces, yo creo, Edith, que la ganadería tiene un gran futuro porque produce alimentos y el mundo necesita alimentos. El Paraguay tiene una gran capacidad de generar alimentos, tiene mucho sol, tiene mucho pasto, tiene muchos granos, los granos se convierten en carne otra vez, ya sea de pollo, de cerdo, de vaca, de lo que sea, pero para eso necesitamos mercados. Sí. Y aquí se plantea el problema, el dilema siempre de qué fue primero, el huevo o la gallina. Hasta ahora la historia te demuestra que la producción crece en función de la demanda. O sea, cuando hay mercado, la gente invierte. Si nosotros llegamos a tener el mercado, los mejores mercados del mundo abierto, Estados Unidos, Japón, China, Corea del Sur, etcétera, yo te puedo asegurar que este problema de concentración y posición dominante de algunos frigoríficos se va a diluir sencillamente porque
si a otros frigoríficos se le dice Paraguay tiene esta calidad de carne y tiene todos estos mercados y lo que produzca vas a vender, la inversión va a venir. Claro. Pero mientras vos le digas a los frigoríficos, vení, pero no tenés China, ¿a qué va a venir a pelear un mercado que es minúsculo? Doctor, ¿y qué le decimos a los consumidores nacionales, ya que siempre venimos con esto de hace 28 años que estoy en periodismo agropecuario y desde que empezamos a enviar carne al exterior, la gente siempre protestaba? Sin embargo, hoy día el mercado nacional o el consumidor nacional consume mejores carnes si es que estamos exportando. ¿Qué le podemos decir ante eso al consumidor nacional? Habría que decirle varias cosas que implican desmitificar algunos prejuicios. Primero, el ganadero no pone el precio de la carne. En los extremos de la cadena de la carne, en el principio está el ganadero y en el final está el consumidor. Los dos extremos de la cadena siempre son tomadores de precio. Ni el consumidor ni el productor ponen el precio del producto que producen y que consumen recíprocamente. Nosotros recibimos el precio que el mercado nos paga. Desde que el Paraguay empezó a exportar, sabiendo que el 70% de la producción es exportable y no puede ser consumida, sí, los precios internacionales beneficiaron al consumidor local en dos aspectos. El primero, en generar un tipo de carne mejor que el que comíamos. Yo no sé si recordarás, por lo menos cuando yo era joven, te decía no hay carne dura, sino cuchillo poco filoso. Hoy en día la carne no necesita ni cuchillo, de lo tierna que es. ¿Quién tiene el mérito de eso? Aparte del esfuerzo, la inversión de los productores y el mercado. El mercado empezó a pagar lo que vale el trabajo y el esfuerzo de la gente y la gente se puso a hacer un mejor producto. El paraguayo consume partes de la vaca que el mercado internacional no. Nosotros consumimos asado, costilla y consumimos puchero. Cuanto más joven es el animal, cuanto más genética tiene, cuanto más calidad de animal hay, más rico es el asado, más rica es la rabadilla, más rico es el puchero. Como esto no se exporta, se beneficia al pueblo paraguayo. Entonces el paraguayo tiene que estar feliz de que el mercado internacional valoró y apreció la carne que producimos, porque gracias a eso nosotros también comemos carne rica. Antes, cuando era joven yo, vos decías, queremos comer rica carne, y alguien te decía, traje carne de Santa Fe. Bueno, hoy en día no hace falta decir eso, Edith. Vos decís que tenés carne paraguaya y la carne se deshace en tus manos. Terminó la teoría del cuchillo filoso. ¿Por qué? Porque yo recuerdo cuando yo era mitaí, papá vendía novillos de 7 años, que eran verdaderos venados, había que salir a enlazarlo para llevarlo al frigorífico. Por eso la Liebig y la International Product acá hacían el vacaí, el enlatado, porque esa carne era incomible como asado. Solamente nosotros comíamos, y si era joven, si era viejo y tenía dentadura postiza, ya no podía comer asado. Hoy en día puede comer asado con la edad que tenga y es una verdadera delicia, porque además tenemos una carne que habría que registrarla como marca registrada, que es la carne producida a pasto, sí, que tiene un gusto diferente otra vez. Entonces, cuando vos tenés un animal que solamente entra en confinamiento para engrasarse los últimos 70 días de su vida, tenés una carne deliciosa. Y las razas sintéticas nos permitieron acercarnos muchísimo a las razas por excelencia como las británicas. Entonces hicimos todo. ¿Por qué no nos dejan llegar a los mejores mercados? Alguien nos tiene que explicar esto.
Y seguimos aquí con todos ustedes. Ahora quiero que ustedes sigan escuchando a las empresas que nos apoyan aquí en Poder Agropecuario. Laboratorios Guayaquil, División de Sanidad Animal, presenta su producto Ivermectina Complex. Suspensión inyectable indicado para tratamiento y control de los principales endo y ectoparásitos de los bovinos, ovinos y caprinos. Ivermectina Complex, Industria Nacional. Es un producto de Laboratorios Guayaquil. Con Lácteos Trébol los días empiezan llenos de energía. La leche número 1 elegida por los paraguayos es el principal ingrediente en el desayuno. Para que mis chicos crezcan sanos y fuertes, Choco Trébol. Para merendar, una gran variedad de yogures Trébol. Y también cocinar se vuelve más delicioso con productos Trébol. Con mucho amor, Lácteos Trébol une a mi familia en la mesa todos los días. Lácteos Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Equitsone, productos 100% no tóxico. Ratón Plus, 2 efectos. Ratón Poderosa, Ratón Seme, Ratón Mosca. Producido en Paraguay, fabricado en Paraguay. Paraguay primero en industria. Ahora, Yerba Mate Colón suma una nueva variedad de sabor. La nueva Yerba Mate Suave, más ligera y a la vez duradera. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Qué gusto que sigan con nosotros. En esta ocasión les invito a suscribirse a la revista Poder Agropecuario. En circulación el número 88. Como tapa lo tenemos a la cooperativa Chortitzer, cumpliendo un año de aquella tragedia, pero que hoy 60% nuevamente en funcionamiento. Comuníquense a los números telefónicos que figuran en la pantalla para que pueda acercarle los números de Poder Agropecuario en dos formas, en digital e impresa. La impresa va por el correo paraguayo y el formato digital a través de su correo electrónico. Comuníquense con nosotros y suscríbanse a la revista Poder Agropecuario. Ahora seguimos con la entrevista al doctor Manuel Riera. Por supuesto, conociendo más sobre el precio y los mercados, también el proceso de producción de la carne en nuestro país. Yo creo que hay que aprender de la historia y cada vez que termine de hablar tengo que repetir, necesitamos China. Queremos China, vamos a China. Y cuando digo China me estoy refiriendo a Asia. Hoy el 70% de la demanda de carne del mundo está en Japón, China y Estados Unidos. Estados Unidos, si se abre, va a comprar carne industrial para hamburguesas y va a comprar 20.000 toneladas si compra. Pero a China le podemos vender 150, 200.000 toneladas. Sí. Además, hay que tener en cuenta que no solo el problema de las vacas, sino que vender una vaca implica despiezar la vaca. Entonces, si los israelitas te compran los cuartos delanteros, ¿quién compra los traseros? Tenés que tener el mercado para comprar el resto de la vaca que nos compra Israel. Claro. Si Europa te lleva los cuartos, las piezas premium, ¿verdad? La famosa rueda, el lomito, el lomo y esas cosas. ¿Qué haces con el resto de la vaca si no tenés mercado de volumen? ¿Qué haces con las entrañas? ¿Qué haces con las menudencias? Si nosotros faenamos 2 millones y pico de animales por año y vamos a suponer un absurdo, pero solamente un pensamiento mágico, que de esos 2 millones de cabezas, toditos los cortes premium se fueran a Europa a un precio fantástico de $6.000 la tonelada. Extraordinario. ¿Qué hacemos con 2,5 millones de menudencias? ¿Dónde metemos 2 millones de menudencias? ¿Dónde metemos toda la grasa que producen 2 millones de vacas? Es decir, este negocio de la carne es un negocio complejo que exige una ingeniería comercial internacional fantástica. Y eso supone tener la disponibilidad de todos los mercados para que los frigoríficos puedan mover las piezas como si fuera
un puzzle en donde cada pieza tiene su sitio, su lugar, y eso genere una recompensa hacia el esfuerzo de la gente. Porque en definitiva, la gente cree que nosotros vendemos carne, pero lo que realmente vendemos son años de trabajo, años de esfuerzo, el esfuerzo de muchísima gente. Hay mucho personal que se levanta a las 4 de la mañana, así haga 5 grados o 4 grados, toma mate y sale con lluvia o sin lluvia al campo. ¿Cuánto vale ese esfuerzo de nuestra gente? No es la vaca lo que se vende, son años de sacrificio de mucha gente del campo que se tiene que pagar cuando se recibe un kilo de carne. Cerrando un poco este tema de carne, doctor, entonces aquí no es que encontramos quién es que se queda con el costo más alto, quién es el dueño de la verdad, el precio de la carne, sino que necesitamos un mercado que pueda darnos más esa alegría que necesitamos, que es China, y que el gobierno se ponga las pilas y de que sea sincero para ver cómo podemos abrir. Porque tuvimos otras entrevistas de los frigoríficos, quienes también decían la rural. Sin embargo, hoy hablando contigo y explicándonos esta historia fantástica, increíble es tu conocimiento, doctor. No es para alabarte, sino que es cierto, da gusto escuchar a un conocedor del tema y que te diga la realidad y que no esté buscando culpable de quién es el que se queda con el resto y del costo de la carne, sino que nos está ampliando este panorama, y más nosotros como comunicadores, quienes estamos en contacto con la gente, con los consumidores y también con los artífices de quienes tienen que estar mediando en esta situación. Por eso, doctor, ¿qué decimos ante tantas opiniones? Que sí, que esto, que aquello. Hoy una posición real de la Asociación Rural del Paraguay. A mí nunca me sedujo, Edith, la idea de buscar culpables. La historia te enseña que la solución se encuentra poniéndote del lado de ella. Es decir, yo que ejercí la profesión de abogado y la sigo ejerciendo, aprendí en mi vida profesional que el abogado no tiene que ser abogado del problema, sino abogado de la solución. Lo mismo creo que es en el caso de la carne. Es decir, los productores no tenemos que estar buscando responsables para determinar quién es el culpable de este problema. Nosotros tenemos que ponernos a buscar cuáles son las soluciones a este problema. ¿Y cuáles son las soluciones? Sabemos que hay que conquistar mercados, sabemos que tenemos que tener la disponibilidad de mercado. ¿Por qué? Porque cuanto mayor mercado abierto tengamos, mayor demanda va a existir. Y cuando mayor demanda exista, la presión de la demanda hace que la oferta reciba un mejor precio. Pero cuando la oferta supera a la demanda, se produce lo que está ocurriendo ahora. ¿Qué hace falta para que esto ocurra? Y bueno, ponernos a trabajar en un mismo sentido todos y saber cuáles son las herramientas que necesitamos. Por un lado, necesitamos la participación de la Cancillería y una política pública, porque el gobierno y en particular el presidente de la República es el responsable de las relaciones exteriores, decirnos a dónde vamos, qué queremos, para qué queremos. Segundo, el SENACSA está haciendo su trabajo con todos los productores y la Asociación Rural del Paraguay en el requisito básico de la conquista de los mercados, que es la salud animal, sí. La Fundasa, el SENACSA, etc. Tercero, hay que promocionar la carne. Nadie te compra carne porque dice la carne paraguaya es rica. No, hay que ir a instalar la carne paraguaya como marca país. Eso supone crear alguna forma, que nosotros le llamamos Instituto Paraguayo de la Carne, dedicada a este menester, en donde a partir de ahí todos los países exitosos nos mostraron que los que triunfaron en materia de carne, Australia, Estados Unidos, Argentina, Uruguay, Brasil, tienen institutos de carne, tienen asociaciones creadas para promocionar la carne, para que se conozca la carne del mundo. Hay que discutir la trazabilidad. ¿Qué tipo de trazabilidad queremos? ¿Para qué la queremos? ¿Hasta dónde queremos llegar con la trazabilidad? Hay otra herramienta, la tipificación y la clasificación de corte.
Tiene que haber una forma de decir, esta carne yo certifico que tiene tantos años, viene de tal lugar, tiene tal cobertura de grasa y recibió tal alimentación y tal medicación. Entonces, hay demasiadas cosas que discutir para conseguir los resultados que buscamos. Y nos estamos peleando por un tema que no es, en mi opinión, materia de discusión de la Asociación Rural y de la Cámara Paraguaya de la Carne. Qué interesante hoy conociendo más sobre el proceso de producción, la comercialización y los problemas de los ganaderos en nuestro país. Pero quiero que continúen escuchando al ingeniero Javier González. Es presidente de la Cámara de Industriales Lácteos en esta parte final de la entrevista que hemos realizado para todos ustedes. Todo lo que sea contrabando y movimiento raro está paralizado y sentimos nosotros. Eso podemos ver que cuando hay un control importante, digamos, se restringen ciertas actividades delictivas. Entonces no estamos viendo por el momento, pero tenemos conocimiento de que hay grandes excedentes, tanto en Argentina, que es un país tradicionalmente lechero, como en el Brasil, que tiene también una producción importante. Entonces eso nosotros no sabemos cómo va a impactar, o por lo menos va a impactar en forma muy negativa si entra masivamente sin los controles. También habría que ver qué tipo son los productos, porque generalmente los productos de contrabando son productos artesanales, no son primeras marcas de otros países generalmente, son muchos los productos que son artesanales que uno no tiene la garantía de cómo fueron realizados. Entonces sería bueno que se extremen, se sigan viendo esos controles, porque o si no, eso va a impactar muy grandemente realmente en el precio al productor, en el precio del producto final, en el consumo. O sea, va a ser un problema. Nos parece importante la reactivación económica general. Una reactivación muy parcial de tal o cual sector o tal o cual programa es muy relativo. Nosotros lo que necesitamos es que la reactivación económica se dé en términos generales, porque toda esa reactivación lo que hay que entender es que permea en todos los estratos sociales y en todo el territorio nacional. Nosotros, la cadena láctea tiene cobertura y distribución en todo el territorio nacional, no es que tiene una cobertura solamente a cierto punto o cierto nicho o cierto programa. Entonces, la persona que, entre comillas, le dicen informal, que ganaba o limpiaba el vidrio en un semáforo y ganaba 20.000, 30.000 guaraníes por día, te consumía algo. El albañil, el plomero, el que atendía en un shopping, todo el mundo, digamos, generaba o tenía un cierto ingreso que destinaba al consumo. Yo creo que el gobierno tendría que evaluar ciertas cuestiones. Por ejemplo, entendemos ya que el pueblo paraguayo comprendió la importancia de conservar ciertos hábitos. El uso del tapaboca, el lavado frecuente de manos, el distanciamiento social. Ese tipo de cosas ya entendió ahora a esta altura de la cuenta. Cosas que inicialmente no sabíamos, que usábamos tapabocas, que sí, que no, que en Paraguay hay calor, que frío. Bueno, hoy hay mucha información y también hay muchos resultados. Entonces yo creo que el gobierno podría adelantar ciertas acciones para que esa reactivación pueda comenzar a sentirse más, porque todavía no estamos sintiendo nosotros esa reactivación. Comprendemos que sanitariamente haya cuestiones que son muy estrictas, de estricto cumplimiento. Estamos muy de acuerdo con eso. Pero eso no quita que puedan haber ciertos hábitos sanitarios que se puedan conservar aún, como lo demostramos ahora. Porque, por ejemplo, los supermercados quedaron abiertos durante el periodo más complicado. Muchas industrias de alimentos siguieron trabajando. Muchos sectores siguieron trabajando. Y no por eso hubo un contagio masivo. Entonces hay alguna evidencia de que si cumplimos algunos requisitos mínimamente, y los más importantes sobre todo, que es el tema del tapaboca, lavado de manos, el distanciamiento, se puede ir avanzando con eso, y creemos que eso va a contribuir mucho a no esperar 2 o 3 meses para que pueda, entrar recién. Porque mira, yo eso le suelo decir, no quiero estar en el zapato de la persona que le decís quédate en tu casa y tiene 3 o 4 chicos que a la mañana tiene que poner el desayuno, al mediodía tiene que poner el almuerzo y a la cena, y hoy no tiene para comprar 1 litro de leche. Es muy difícil decirle a esa persona quédate en casa
y seguir tu vida normal. Entonces, habría que ver un poco eso, cómo ir equilibrando. Yo no digo que sea una liberación total, un descontrol, pero creo que si balanceamos y equilibramos y hacemos un seguimiento bien estricto de ciertas cosas, yo creo que va a estar muy bueno y van a dar muy buenos resultados. Al consumidor yo quiero decirle que este es un buen momento para que nos haga un examen real a la industria paraguaya, a la industria local. Yo creo que hemos pasado el examen, pero sería bueno que digan ellos, que ellos evalúen, porque la industria nacional se comprometió en no desabastecer el mercado. Cumplimos con el abastecimiento, no faltó producto, nos comprometimos en mantener los precios, en no entrar en una especulación y en oportunismo. La industria nacional se comprometió con la causa nacional, que era sobrellevar esta situación. Creo que lo cumplimos bien también. Es más, creo que bajaron los precios para los consumidores en muchos de los artículos. Y queremos que el consumidor entienda que en este momento el gremio Capailac es muy consciente que este no es un momento de ganar, de margear. Este es un momento de aguantar. Estamos muy conscientes de muchas necesidades, de muchas realidades. Entonces no es el momento de ajustar precios, no es el momento de buscar oportunismo, no es el momento de buscar, al contrario, es el momento de colaborar y de hacer patria, y eso es lo que creo que estamos haciendo. Ahora vamos a escuchar a las empresas que nos dicen sí aquí en Poder Agropecuario. Equitsone, productos 100% no tóxico. Ratón Plus, 2 efectos. Ratón Poderosa, Ratón Seme, Ratón Mosca. Producido en Paraguay, fabricado en Paraguay. Paraguay primero en industria. Comarandungon deben guanacaray, jacuña caray. Ereya posera motembi uje payepeba, handa jepuyeteba. Fideo campaña ja harina colonial reñañemongueta. Coamba, oye yapo con tecnología de calidad. Oye por ese complemento nutricional hierro ja vitamina será A. Productos Neponaba. Jeva handa jepuyete bandero gapipen guará. Fideos campaña ja harina colonial. Palabra mayor de Beguaná. Oyapo Agroindustrial Colonial Sociedad Anónima. No solo transportamos la marca láctea número 1 del país, llevamos sonrisas, llevamos salud, llevamos calidad. Llevamos Lactolanda. Lactolanda, el lácteo de los mejores, la salud de cada día. Continuamos con ustedes en Poder Agropecuario y en esta parte final de nuestro programa vamos a seguir escuchando al doctor Manuel Riera, refiriéndose sobre el tema que creó polémica 2 semanas atrás. El precio es una discusión que yo tengo que discutir con el frigorífico cuando le entrego mis animales. Pero el precio es, como te dije, un síntoma de cómo anda el mercado. Y ese sí es un problema de la asociación rural. Si hay un mercado perfecto o hay un mercado imperfecto, ese es un tema del gremio. Sí. Y el precio es el síntoma. Pero no tenemos que discutir el precio, tenemos que discutir la enfermedad, encontrar la solución. Y la solución se encuentra de diferentes maneras. Es decir, cuando uno tiene una persona enferma, y sí, la solución es la medicación, la solución es el reposo, la solución es un enfermero, la solución es una silla de ruedas, la solución es mejorar la alimentación. Bueno, todo eso tenemos que hacer antes que seguir peleando por el precio. Hay que decirle a la gente
terminaron las peleas. ¿Tenés algo que decirme sobre la acción solidaria en el campo? Sí, el paraguayo por definición es un hombre solidario y frente a la necesidad lo que hizo fue sumarse, unirse, y habrás visto que en diferentes áreas, en diferentes sectores, todas aquellas personas que tenían una posibilidad de ayudar lo están haciendo. Los ganaderos no son la excepción, que nosotros estamos ayudando y que el día de mañana va a recuperar su capacidad de consumir, finalmente es la que volver a comprar carne para seguir consumiendo. Excelente, doctor. Muchísimas gracias. Estuvimos detrás de esto y hoy estamos ya contigo. Y es lo que la gente quiere conocer y me encanta que salgan a dar sus opiniones, doctor. Excelente, muchas gracias. ¿Qué entrevista tuvimos hoy en Poder Agropecuario? Nosotros vamos a seguir trabajando para darle lo mejor de la información del agronegocios de nuestro país. Pero antes de partir, les invito a tomar a estas horas, ¿por qué no el tereré, el mate o el cocido, pero con yerba mate Colón? Ahora, Yerba Mate Colón suma una nueva variedad de sabor. La nueva Yerba Mate suave, más ligera y a la vez duradera. Yerba Mate Colón, mejor imposible. Y endulzamos nuestro rico jugo cocido o café con azúcar Alcotec desde J. Eulogio Estigarribia. Si nos referimos a lo dulce, azúcar Alcotec desde J. Eulogio Estigarribia a sus mesas. Encontrarás en las góndolas de los supermercados del país en sus dos presentaciones, empaquetados o a granel. Alcotec Sociedad Anónima, producción de azúcar y etanol. Más puestos de trabajos para el país. Agradecemos a estas empresas que nos apoyan. Así también podemos compartir con todos ustedes. Y le decimos a ustedes gracias por estar ahí compartiendo lo que traemos dentro del sector agropecuario. Y si Dios y la Virgen nos permiten, seguiremos con mucho más en otra programación. Hasta entonces.